Muchas gracias, senadora. Muy buenos días a todos. Agradezco en forma muy especial la invitación de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, por hacer partícipe a la Procuraduría General de la República de esta mesa de trabajo rumbo a la dictaminación de las iniciativas en materia de desaparición de personas. Tema toral en derechos humanos de todo interés de la señora Procuradora, la maestra Arely Gómez González. Agradezco además al senador Miguel Ángel Chico su presencia en este evento, al grupo de expertos que acompañan este foro, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Estudios Legislativos por la organización de este evento. Como es de su conocimiento, la desaparición de personas en un contexto criminal es una de las conductas más arteras que se cometen en contra de las libertades fundamentales, de la integridad y sobre todo de la dignidad humana. El propósito en su gran mayoría es impedir el reconocimiento de la persona en su plena capacidad de hacer efectivos sus derechos humanos, ya que no existe certeza de un paradero o de una condición, afectando gravemente a las personas que acompañan en las familias y en las amistades a quienes sufren estos delitos. La desaparición forzada de personas guarda un sólido marco jurídico en el terreno internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1992 emitió la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En 1994, la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas establece también parámetros internacionales muy importantes, y para 1998 se contaba ya con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y en el 2006 se emite la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. México, hay que reconocerlo, tiene hoy un marco jurídico dispar que regula el delito de desaparición forzada de personas. En el orden federal se limita a una consideración en un tipo penal en el artículo 215A del Código Penal Federal, dentro del título 10º de los delitos cometidos contra servidores públicos, en donde al menos conceptualmente se refiere a un bien jurídico que tutela, que es la libertad, la integridad física y la dignidad humana, pero que es necesario desarrollar. En el ámbito local, la gran mayoría de las entidades federativas, en concreto 23, regulan la desaparición forzada de personas en sus códigos penales. Hay algunos estados como Chiapas, Guerrero, Querétaro, el Distrito Federal, que tienen legislaciones específicas en la materia. Hay algunos estados inclusive que hablan de una desaparición forzada equiparada o desaparición por particulares. Es el caso del Distrito Federal, de Jalisco, de Oaxaca, de Querétaro, de Sonora y de Veracruz. Las diferencias en las legislaciones locales son dispares, algunos tienen más agravantes, más atenuantes y diferentes beneficios. Todo ello impulsa a que se reforme el artículo 73 en su fracción 21 de la Constitución, en su inciso A, para facultar al Congreso de la Unión para que expida leyes generales en la materia y se homologuen de esta forma criterios de investigación, de prevención y de sanción de este delito. En cumplimiento de este mandato, las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos trabajan en la construcción de esta iniciativa, así como también el Poder Ejecutivo a través de un proceso en donde lo encabezó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, abierto a la participación de expertos, de colectivos y de todas aquellas personas que brindan opiniones centrales para la construcción de una ley general. Y en ello quisiera centrar esta exposición, quisiera exponerle los avances del proyecto de legislación secundaria que el Gobierno federal ha estado trabajando de la mano con los diversos sectores de la sociedad y buscando con ello poner en ejercicio la facultad constitucional establecida en el artículo 71 que le da la facultad al presidente de la República para presentar iniciativas de ley. Refiriéndome en concreto al contenido de esta legislación que será puesto a consideración del Poder Legislativo, hablaré en primer lugar de la desaparición forzada de personas en el proyecto de ley. Este delito va a considerar 5 supuestos en los que se puede incurrir en la comisión de esta conducta, diferenciándose cada variante de acuerdo con el sujeto activo, con el grado de participación y con la intencionalidad. Por su importancia, quisiera compartirles el texto de lo que se propone. Comete el delito de desaparición forzada de personas, primero, el servidor público que priva de la vida, de la libertad a una persona,
y propicia o mantiene su ocultamiento, negándose a reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre su paradero o el de sus restos humanos, con lo cual quien fue privado de la libertad queda impedido para ejercer los recursos legales y las garantías procesales pertinentes. El servidor público también comete este delito cuando instruye, incita o autoriza a otro o a un particular a privar de la libertad a una persona y a propiciar o mantener su ocultamiento, negándose a reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre su paradero o el de sus restos humanos, con lo cual quien fue privado de la libertad queda impedido para ejercer los recursos legales y las garantías procesales pertinentes. También lo comete la persona que por orden, con autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de un servidor público, priva de la libertad a otra persona y propicia o mantiene su ocultamiento, negándose a reconocer dicha privación o a proporcionar información sobre su paradero o el de sus restos humanos. También lo comete el servidor público o la persona que por orden, con autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de un servidor público, priva de la libertad a una persona a sabiendas de que dicha privación deriva de alguna de las conductas que están previstas en los artículos que antecedieron. Y finalmente el servidor público o persona que por autorización, consentimiento, apoyo, aquiescencia o respaldo de un servidor público, por acción o por omisión, permite el ocultamiento de una persona víctima de este delito. Refiriendo en concreto, los elementos de este tipo penal implican que el sujeto activo, en primer lugar, es un servidor público, pero también es una persona que puede actuar bajo la orden, la autorización, el apoyo de un servidor público. Segundo, la privación de la libertad de la víctima bajo cualquier modalidad. Tercero, el propiciar o mantener a la víctima en una situación de ocultamiento o el simple hecho de no proporcionar información sobre su paradero. Otra cuestión muy importante que tiene que ver con que las conductas impiden evidentemente a quien se encuentra en esta situación hacer uso de sus derechos y de sus garantías. Esta intencionalidad del delito requiere también manifestar que de acuerdo a la intencionalidad también se establece una sanción cuando el servidor público que sin haber participado directamente en cualquiera de estas conductas tiene conocimiento de la comisión y se niega a reconocerlas u omite dar información. Lo mismo pasa con una persona en general que tiene conocimiento de estos hechos y también no los participa. Este tipo penal va a diferenciarse al incluir estos elementos de intencionalidad y grado de participación, estableciendo que se sanciona a quien no participa directamente de las conductas de la desaparición, pero tiene conocimiento del delito o también contribuye a la desaparición de los restos humanos de la víctima. Respecto de las sanciones, punto importante, se propone una penalidad alta, ya que si bien uno de los objetivos principales del delito es la imposición estricta de las mismas, también es cierto que el derecho penal determina las conductas que para la sociedad resultan de mayor flagelo a sus derechos fundamentales. La pena que se propone es de 50 a 100 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días multa para la desaparición forzada y tratándose del ocultamiento de 30 a 60 años de prisión. Además, evidentemente, tratándose de servidores públicos de su separación del cargo. Ahora trataría de un tipo también integrado en este proyecto de particular relevancia, la desaparición por particulares. En atención al artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, se establece que hay una obligación de los estados de tomar medidas apropiadas para investigar las conductas que es responsabilidad de las personas actúan sin la autorización, el apoyo o la presencia del Estado, pero que son autores de desapariciones. Esta desaparición por particulares, también llamada desaparición forzada equiparada, se va a distinguir al excluir la participación del servidor público o de un agente del Estado como el impulsor de la desaparición, manteniendo los demás elementos configurativos del tipo penal. Esta iniciativa que se presenta busca además
que a través de ello puedan haber sanciones igualmente ejemplares. La sanción, cuando se habla de desaparición a cargo de particulares, una desaparición forzada, en términos de la legislación, llevaría a sanciones de 40 a 90 años de prisión y de 30 a 50 años cuando se trata de un ocultamiento. Es conveniente también mencionar algunas cuestiones que están perfiladas dentro de la ley como estándares generales. Primero, el delito de desaparición forzada es un delito imprescriptible. El delito de desaparición forzada implica una persecución de oficio, tiene el carácter de permanente o continuo, no hay criterios de oportunidad y formas anticipadas de terminar el proceso, no se permiten beneficios de libertad preparatoria, de sustitución, de conmutación de penas, no se pueden invocar circunstancias especiales como causas de justificación o de inculpabilidad. Estamos hablando del tiempo de guerra, de la suspensión de derechos, perturbación grave de la paz pública. No procede la entrega o la extradición de personas cuando hay razones fundadas de que serían víctimas de desaparición forzada en el país de entrega. Y hay una serie de delitos vinculados que tienen que ver con impedimento injustificado a muebles e inmuebles de las instituciones públicas cuando hay alguna situación de búsqueda en ellos, no puede haber obstrucción de las acciones de búsqueda de las personas, no pueden existir circunstancias de incineración o desintegración de restos humanos sin conocimiento de las autoridades competentes, se sanciona la omisión de entregar, retener, mantener en ocultamiento a el recién nacido de una víctima del delito de desaparición forzada. Se pena también la falsificación de documentos de identidad de una niña, niño o adolescente que haya nacido en estas circunstancias, y también se establecen elementos referentes a la tentativa. Esos tienen que ver de que se sancionan de acuerdo al artículo 63 del Código Penal Federal, donde dice que el responsable de tentativa se le aplica hasta 2/3 partes de la sanción que corresponde imponer a quien efectivamente comete una conducta. Y ahora iremos a las atenuantes, tema importante a tratar con especificidad. Cuando hablamos de las atenuantes, estamos hablando de que las atenuantes tienen que ver con el hecho de que una persona que ha cometido un delito de desaparición forzada proporcione elementos, información que contribuyan, uno, a la reaparición con vida de una persona desaparecida, o que permitan esclarecer casos de desaparición forzada o a la identificación de los responsables de una desaparición. Una problemática de carácter cotidiano en el oficio de procuración de justicia es que en los casos de desaparición, aun y cuando tenemos responsables que están purgando sentencias por otro delito o por delitos conexos directamente con la conducta y que hay noticia de que son los autores de la desaparición, una vez que se encuentran ya en proceso, no proporcionan información con facilidad. Y esto, a través de estas atenuantes que se establecen en la ley general, buscan precisamente dotar de instrumentos para poder conocer el paradero de las personas. Tratándose de desaparición, la prioridad es la localización de las personas, una localización que es privilegiada en vida, pero que aún en todas las circunstancias lo que busca es encontrar elementos. Estas circunstancias atenuantes llevan, en términos generales, a que si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los 10 días siguientes a la desaparición, la pena disminuye hasta una mitad. Si los autores o partícipes proporcionan información relevante que conduzca a la localización con vida de la persona desaparecida o a dar con el paradero de los restos, la pena disminuye hasta en una tercera parte. Si los autores o partícipes proporcionan información relevante para esclarecer los hechos o identificar a los responsables, disminuye hasta una cuarta parte. Pero asimismo, como hay atenuantes, también hay agravantes, y esos agravantes tienen que ver con los casos en los cuales hay el deceso de la persona desaparecida, la agravante más amplia, cuando las víctimas de desaparición son mujeres, cuando son mujeres embarazadas, cuando son menores de edad, cuando son personas con capacidades diferentes, cuando son personas particularmente vulnerables. Los grupos específicos están considerados dentro de esta ley. A manera de conclusión, para terminar en tiempo y forma, quisiera mencionar que
En la visita in loco que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado en nuestro país del 28 de septiembre al 2 de octubre, ha conocido y valorado las medidas que el Estado mexicano ha tomado para hacer frente a los retos en materia de derechos humanos, uno muy puntual, que es el de la desaparición forzada. En particular, se reconocen las importantes reformas en materia de derechos humanos de la ya no tan cercana reforma de junio de 2011, así como los ajustes de carácter normativo para que se expidan leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, a lo cual sumamos los protocolos homologados para la investigación del delito de desaparición forzada que se aprueban en agosto de este año en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y después por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ello lleva a que la iniciativa de ley general, que a la brevedad será presentada ante el Congreso de la Unión, marque un adelanto considerable para nuestro país en términos de que permite uniformar la legislación con los más altos estándares internacionales, pero que también marca una posición de apertura en los procesos de discusión junto con la sociedad civil, junto con los expertos en estas materias, para contar con una ley que desde nuestra Carta Fundamental reconozca la vigencia de los más altos estándares en materia de protección de los derechos humanos. Estos tipos penales, que he descrito de manera muy general, buscan atender a una asignatura pendiente en materia de derechos humanos, a una deuda que es necesario cubrir en términos de demanda de agenda pública en la agenda de gobierno de tipo normativo, y que para una institución como la Procuraduría General de la República representa la conciencia plena de que la sanción y el funcionamiento de una verdadera procuración de justicia en materia de desaparición forzada de personas requiere no solo de las leyes adecuadas para ponerlas en práctica, sino también de las instituciones y de los funcionarios adecuados que tengan una absoluta sensibilidad, comprensión y responsabilidad con el problema, situación que ofrecemos y que nos interesa mucho trabajar en ello. Agradecemos al Senado de la República esta oportunidad de platicar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor subprocurador, por adelantarnos lo que va a contener la iniciativa del Ejecutivo y que es necesaria que se incorpore a la discusión del dictamen de las iniciativas que ya están turnadas a las comisiones. Toca en turno al doctor Santiago Corcuera Cabezuts. Él forma parte del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, pero él es un académico con un gran reconocimiento y por supuesto viene a título personal a hablarnos de estos temas que están inscritos para discusión de esta mesa. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. ¿Sí se oye? ¿O estoy? ¿Sí está jalando esto? Sí. Senadora de la Peña, muchísimas gracias por su invitación a participar en estos importantes foros. Gracias también por aclarar que las palabras que dirigiré a ustedes son a título personal, cual debe de aclararse. Así que se lo agradezco mucho. También quiero agradecer, como siempre lo hago cuando participo en este tipo de actividades, a las madres y familiares de las personas desaparecidas que me permiten acompañarlas con mi asesoría en lo que me es posible, y aquí presentes hay familiares de personas desaparecidas que conozco de tiempo atrás y a quienes en la medida de mis posibilidades trato de acompañar en mis actividades profesionales. Así que dedico estas palabras a ustedes, otra vez expresando la esperanza de que lo que yo diga sea fiel reflejo de las inquietudes y deseos que ustedes nos han hecho saber, para que nosotros, digamos, los traduzcamos en lenguaje jurídico y que la ley pueda servir para dar soluciones justas a los problemas que ustedes, los familiares de las víctimas y de las mismas víctimas de desaparición forzada, requieren. Así que pues muchas gracias a ustedes por su confianza. Quisiera en primer lugar agradecer también al subprocurador por adelantarnos el contenido de la iniciativa que se va a presentar a
el Poder Legislativo Federal como ley general sobre desapariciones forzadas, y de la manera más respetuosa pues quisiera expresar algunas preocupaciones de lo que alcancé a escuchar. Respecto de la conducta tal y como está tipificada, me preocupó escuchar las palabras propiciar o mantener su ocultamiento, porque ese concepto de propiciar o mantener su ocultamiento no está en ninguna de las definiciones de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ni de la Declaración del 92, ni de la Convención Interamericana, ni de la Convención de la ONU. La Convención de la ONU sí habla de ocultamiento, pero no de propiciar o mantener, sino que dice que la desaparición forzada es la privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o seguida del ocultamiento de la suerte o el paradero. No de propiciar o mantener el ocultamiento, sino seguida del ocultamiento. De cualquier modo, la fórmula interamericana es mejor porque dice seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o seguida de la negativa a proporcionar información sobre la suerte o el paradero, que es lo mismo que el ocultamiento de la suerte o el paradero. Lo que no está en los instrumentos internacionales es propiciar o mantener el ocultamiento, que es un concepto desconocido en estas convenciones, y que me temo que a la hora de que si así quedara la descripción, no pasaría con 10 la prueba ante el comité cuando se haga la revisión que está próxima después del informe entonces, con respeto, les advierto que esa parte me preocupa. Otra cosa que me preocupa, señor subprocurador, es que haya tantas descripciones de la misma conducta nada más para referirnos a los perpetradores distintos. Mi opinión sería que sería preferible que hubiera una sola descripción y luego a continuación, sin necesidad de repetir la conducta, solamente decir este delito puede ser cometido por un servidor público, por un particular que actúa con la tolerancia y esencia de un servidor público, por aquel que lo ordena, por aquel que sigue la orden, por aquel que coparticipa y que es cómplice, por aquel que encubre, sin necesidad de repetir la conducta 5 veces. Eso me preocupa también, porque además, por lo que alcancé a oír, no sé si era porque estaba usted parafraseando, no parece ser que esté exactamente con las mismas palabras, y eso también podría ser muy preocupante. Yo digo, sería preferible una sola definición que me permito leer por si queda grabado: privación de la libertad, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información, la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o la negativa a proporcionar información sobre la suerte o paradero de la persona, con lo cual se sustrae a la víctima de la protección de la ley. También me preocupó, señor subprocurador, que las palabras que siguen de la definición que usted proporcionó, después de con lo cual, se sigue la fórmula de la Convención Americana, que es menos garantista que la fórmula de la ONU. Ustedes proponen que se diga con lo cual se sustrae a la víctima con lo cual se impide, alcancé a tomar nota, queda impedida para ejercer los recursos legales, que esa es la fórmula de la Convención Interamericana, que es menos garantista que la de la Convención de la ONU, que dice con lo cual se sustrae a la víctima de la protección de la ley, que es mucho más amplio. La persona que está sustraída de la protección de la ley, pues además de que no puede ejercer los recursos legales correspondientes, se encuentra en una situación de absoluto desamparo, y sería preferible que las palabras que sigan después de con lo cual sea se sustrae a la víctima de la protección de la ley, que es la fórmula de la ONU, y hacer, digamos, un cóctel de lo mejor de las dos definiciones, de las dos convenciones, quitando lo que no está tan bien, que está bien, pero no tan bien, de la Convención Interamericana, quitando lo que no está tan bien de la Convención de la ONU, que es lo del ocultamiento, y con eso tenemos una definición que pasa con 10 la prueba ante la Convención de la ONU, ante la Convención Interamericana e incluso ante el Estatuto de Roma. Es por eso que también me complace escuchar
que se está incluyendo un tipo penal específico de desaparición perpetrada por particulares, porque de no ser así, no se pasaría la prueba conforme a la Convención, porque la Convención tiene su artículo 2 y su artículo 3, y México recibiría un regaño como el que ha sufrido Colombia, por ejemplo, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, por andar metiendo en la misma vasija a los particulares que a los agentes del Estado. Me voy a permitir leer, y esto es una agradable coincidencia, de que me dicen que ayer hubo expresiones de un colombiano diciendo que estaba bien mezclar las dos cosas. Olvida a esa persona que dijo eso el regaño que sufrió Colombia del Grupo de Trabajo tras su visita a Colombia en el 2005, donde se le dijo, el Grupo de Trabajo le dijo: además de los problemas suscitados por el carácter del marco institucional creado, se plantean otras dificultades fundamentales en relación con algunas de las leyes existentes. Por ejemplo, un aspecto negativo de la definición de desaparición forzada enunciada en el derecho penal de Colombia es que incluye la posibilidad de que algunos actos sean calificados de desaparición forzada, aun cuando sus autores sean agentes no estatales, en particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, sin el apoyo, consentimiento o aprobación del Estado. El Grupo de Trabajo regañó a Colombia por andar haciendo eso. Que no nos vengan a recomendar hacer cosas por las que ellos son regañados, como teniendo ganas de que nosotros también nos regañen. No, por favor, no caigamos en esos cantos de las sirenas y hagamos las cosas bien, dividamos los tipos penales. Sigue diciendo el Grupo de Trabajo: aunque la inclusión de agentes no estatales que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo o consentimiento puede parecer a primera vista un progreso de la ley, en el sentido de que ofrece más protección que la definición limitada por la Declaración o por la Convención de la ONU o por la Convención de la OEA, el Grupo de Trabajo opina que la desaparición forzada es un crimen de Estado. Aunque en otros casos de violaciones de los derechos humanos la inclusión de agentes no estatales ofrece de hecho más protección a las víctimas, por ejemplo en el caso de discriminación o de derechos humanos laborales o ambientales, en el caso de la desaparición forzada dicha inclusión diluye la responsabilidad del Estado. Claro que cómodo cuando se le llega a preguntar al Estado: oye, ¿cuántas desapariciones forzadas tiene registradas? Y dice: tantas, pero no todas son mías, muchas también son de agentes no estatales. No. Desapariciones forzadas es cuando hay intervención del Estado. Desaparición por particulares es cuando no la hay. Distingamos, muy importante, porque si no, si cayéramos en la tentación de meter en un solo tipo penal agentes no estatales y agentes estatales, cuando los agentes no estatales no actúan con el apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, nos van a regañar en el comité. El Grupo de Trabajo va a decir: pues ¿qué no leen los informes que escribo? ¿Por qué le copian los errores a las legislaciones que ya nosotros señalamos que está mal? Así que eso encarecidamente pongo a consideración de los legisladores y legisladoras para que pues no se caiga en ese error, sino que se siga la fórmula que está sugiriendo, por ejemplo, la iniciativa del Ejecutivo, donde se distingue claramente, salvo por las inquietudes que acabo de expresar. Luego, me pareció haber escuchado desaparición forzada equiparada. Creo que no es una desaparición forzada equiparada, no, es una desaparición perpetrada por particulares que creo que es así, ¿verdad? Ok, eso es importante. La cuestión de la penalidad me preocupa también por aquello de que luego se siga el delito por un delito que tenga una pena mayor, cuando quisiéramos que fuera por desaparición forzada. Aunque estoy absolutamente en contra del populismo punitivo, pues si ya tenemos el populismo punitivo en secuestro, pues ahora ni modo, vamos a tener que poner un día más a la desaparición forzada para que no exista el riesgo de que se siga el delito por secuestro y no por desaparición, cuando deba seguirse por desaparición. Esto es importante. Y luego estoy muy complacido de haber escuchado de boca del subprocurador que se están incluyendo incentivos procesales para incluir atenuantes en caso de que se proporcione información que dé como resultado el esclarecimiento del caso.
pero también es importante que se contengan esos mismos incentivos no solo para los procesados, sino también para los sentenciados. Por ejemplo, que exista la posibilidad de que haya una excarcelación, una reducción de la sentencia ya firme para aquel sentenciado que después se arrepienta y diga: no, pues siempre sí quiero cooperar con ustedes y les quiero decir dónde están los restos de la persona o lo que fuere, y no nada más durante el proceso. O sea, no nada más como atenuante, sino como un incentivo al sentenciado que no me pareció escuchar. Así que bueno, por eso lo pongo sobre la mesa. Ahora, un tema que no está en la mesa hoy, pero que quisiera comentar brevemente, senadoras y senadores, es que me preocupa muchísimo que la ley general vaya a dejar en manos de las legislaturas de los estados cualquier cosa para que ellas lo legislen. Por ejemplo, la declaración de ausencia. Esto en algún momento lo comenté yo en la Secretaría de Gobernación. El hecho de que sea materia local el derecho civil no quiere decir que la ley general no pueda establecer la institución de la declaración de ausencia por desaparición de manera aplicable a toda la República, dejando las competencias a los jueces locales. Lo mismo que se está haciendo con el tipo penal, que también es materia local o federal, según quien cometa el delito. Se puede tener un solo delito para toda la República y dependiendo de si lo comete un actor federal o un actor local, será competente el tribunal local o el tribunal federal o la procuraduría local o la PGR. Lo mismo debe de suceder con la declaración de ausencia. Una sola institución con todas las reglas ya establecidas, diciendo todos los jueces civiles del país tendrán que seguir estas reglas para proceder a hacer la declaración de ausencia por desaparición, y no dejarlo en manos de las legislaturas de los estados, que ya sabemos son holgazanas y que se les asigna la labor de legislar y no legislan. Esta obligación de establecer la institución de declaración de ausencia ya está como obligación en el artículo 21 de la Ley de Víctimas. Se les dio un año para legislar y solamente 4 legislaturas han cumplido con esa obligación. Todas las demás no lo han hecho. Si sucede lo mismo en esta ley general, las legislaturas de los estados no van a crear la institución y las víctimas se van a quedar sin los beneficios que produce esta importantísima institución que permite a los familiares de las víctimas abrir el testamento o la sucesión, sacar la lana del libretón, poder rentar o vender una propiedad que está a nombre de la persona desaparecida. No dejemos, por favor, en manos de las legislaturas de los estados el que se legisle en esta materia, porque ya tienen la obligación vigente y no la han cumplido. Y no porque ahora, en lugar de estar en la ley general de víctimas, vaya a estar en la ley general de desaparición forzada, van a cumplir. Ya sabemos que no. Y además lo van a hacer seguramente con estándares distintos, claro, cuando debe de haber homogeneidad en esta figura. Entonces, porque de hecho en las 4 legislaciones que existen hay estándares distintos. No es el mismo el estándar de Coahuila que el estándar de Nuevo León o el estándar del DF o el estándar de Querétaro. Entonces vamos a tener que tomar lo mejor de todos esos ejemplos para que, creo yo, quede bien establecido en la ley y que no se deje en manos de los legisladores nada, porque para eso es que impulsamos tanto una ley general, para suplirle las deficiencias, llenar las lagunas, hacerle la chamba a las holgazanas de las legislaturas de los estados. Bueno, pues hagámoslo de un plumazo, hagámoslo bien y no esperemos a que la legislatura de no sé qué estado de la República lo haga, porque no lo va a hacer, ya lo sabemos. Y eso es lo que yo quería decir, senadoras. Gracias. Muy bien, qué bueno que lo aclaras. Ayer no pudimos aclararlo, pero el caso pero sí lo discutimos en corto con el señor funcionario de Colombia, que en todo lo demás estuvo muy brillante, pero esa parte entramos en una discusión en corto. A ver, eso no puede ser, y obviamente invocando la Convención de Naciones Unidas. Entonces, pero no sabíamos esta recomendación del comité, si no se lo hubiéramos recordado. Del grupo de trabajo. Del grupo de trabajo del comité. Pero por cierto, esa fue una recomendación que le hizo
el grupo de trabajo a Colombia, Sí. tras su visita a Colombia, pero que el comité ha sido perfectamente consistente en sus 4 años de vida. En cada una de las revisiones con los estados que no tienen tipificada la conducta, se les dice: oye, uno, tienes la obligación de tipificar, Sí. aunque no tengas desaparecidos en tu país, tienes la obligación de tipificar. 2, no confundas desaparición Claro. y lo tienes que separar. Claro, claro. A todo mundo se le dice. Claro. Si nosotros lo hacemos mal, nos van a decir: ay, pues que no les dije que no. Así es. que No, así pero no está mal. En la iniciativa que yo signé está claramente definido Perfecto. los dos. Tú lo sabes. A ver, sigue en uso de la voz el doctor Rafael Estrada Michel, que es el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenido, Rafa, al Senado de la República, y estamos prestos y Muchas prestas gracias. a escucharte. Y Muchas también doy gracias, la senadores. bienvenida a la senadora Lucero Saldaña Pérez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales, y por supuesto también a la senadora Laida Sansores, que es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenidas, senadoras. Por favor, Rafa, si eres tan gentil. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias a las y los legisladores que nos permiten estar en esta mesa, que como han podido ustedes observar, es una mesa de excelencia. Por supuesto, saludo siempre con mucho afecto a todas y a todos ustedes. Bueno, vamos a dejar este documento comparativo entre 4 iniciativas que nos enviaron del Senado de la República, que se han presentado en diversos tiempos y que ayer estuvimos analizando con expertas del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Creo que puede arrojar alguna luz y más ahora que se va a dictaminar con la o en conjunto con la iniciativa que ha anunciado aquí el señor subprocurador Betanzos. Me parece, antes de entrar en el análisis de estas iniciativas, brevemente, que tiene razón cuando habla el doctor Betanzos de una afectación grave a la dignidad humana a partir de impedir el goce irrestricto de derechos humanos y en particular del que tiene que ver con el acceso a la justicia, que es algo a lo que me gustaría referirme en breve. Si consideramos que a partir de la ya no tan cercana, como dijo él mismo, reforma de 2011, un poquito antes incluso de 2010, la cláusula de apertura y cierre de nuestro esquema constitucional, de nuestro razonamiento jurídico, no puede ser otra que la dignidad humana, considerando prohibida cualquier discriminación de carácter negativo, pues tiene también a la vez razón Santiago Corcuera cuando habla de que no puede dejarse en manos de los legisladores locales impedir o restringir este acceso irrestricto, en mi concepto, al goce de las prerrogativas derivadas universalmente precisamente de la dignidad humana. Si estuviéramos en otro esquema mental, pues estaríamos frente a otra constitución, pero hacen muy bien ambos ponentes en destacar que es precisamente ese razonamiento el que nos tiene que llevar a una ley general que haga universal el goce de estas prerrogativas. Y el marco jurídico dispar al que también se refirió el subprocurador, que entre otros incluye el artículo 215 del Código Penal Federal, en el tema concreto de la desaparición forzada, pues no abona evidentemente al goce universal e igualitario, no discriminatorio en sentido negativo, de las prerrogativas anexas a la dignidad humana. Dicho todo esto, me gustaría referirme muy brevemente a estas 4 iniciativas y espero que el Instituto Nacional de Ciencias Penales haya estado a la altura para contribuir a esta dictaminación que, como ya he dicho, mucho nos honra. Una de ellas la presentó la senadora presidenta Angélica de la Peña Gómez y el tipo penal, en el tipo penal aparece una cláusula que a mí me resultó atractiva en un primer momento. Y además creo que tiene mucho que ver con la realidad de la conducta que se pretende regular en sentido general. Este elemento objetivo es el que tiene que ver con el objeto de sustraer a la víctima de desaparición forzada del acceso a la justicia. Y creo que tiene razón, insisto, hay una necesidad por parte del victimario de sustraer de esta prerrogativa donde las haya vinculada con la dignidad humana, que es el acceso a la justicia, respecto de la víctima. El problema viene más bien a la hora de la operación ministerial, que es, como todas y todos sabemos, el problema de acreditar, lo mismo que ocurre en el delito de feminicidio, el objeto fuera de toda duda razonable, es decir, que el objeto de la conducta sea privar del acceso a la justicia.
A mí me gustaría, como más adelante en otra iniciativa que también presentó junto con otras legisladoras, la propia senadora de la Peña, que el refraseo pudiera incluir la idea fundamental, que además Santiago Corcuera, el maestro Corcuera, nos ha mencionado muy bien, derivado de los instrumentos internacionales que regulan esta materia, refrasear de tal forma que no se perdiera la idea del objetivo central, que es asegurar a todas y a todos el acceso a la justicia, acceso irrestricto, pero que no pusiera en camisa de 11 varas al agente del Ministerio Público a la hora de acreditar el objeto al que me he referido. Y luego viene pues lo que ya nos ha mencionado el propio Santiago Corcuera y también nos mencionaba el doctor Betanzos, el delito de desaparición involuntaria de persona, que es cometido, según esta iniciativa, por el particular que con el objeto de sustraer a la víctima de la protección de la justicia, la prive de la libertad con fines distintos a los del secuestro. Esto ha quedado subsanado en la otra iniciativa, como procederé a argumentar en breve. Hay un enorme avance, hay una idea que me gustaría respetuosamente, senadora, que no se perdiera, que es el que tiene que ver con la efectividad del juicio de amparo para combatir esta conducta deplorable. Plantea la senadora de la Peña una reforma a la ley de amparo, en concreto el artículo 15 y al último párrafo del artículo 109, para que se ejecute directamente la búsqueda de las personas desaparecidas, siempre respetando, como ha dicho una jurista brillante recientemente, Laida Negrete, que es su señora madre, y creo que tiene toda la razón, siempre respetando la obligación que tenemos como servidores públicos de presumir la vida de las y los desaparecidos. Bueno, pues el amparo tendría que traducirse en un efectivo mecanismo para alcanzar no solo esta presunción de vida, sino también la efectiva o la eficaz búsqueda y, por supuesto, hallazgo de la persona desaparecida. Así es que, según el artículo 15 de esta propuesta de la ley de amparo, el juez deberá ordenar el procedimiento de búsqueda de emergencia con la finalidad de obtener la inmediata puesta a su disposición de la persona desaparecida. Es una facultad jurisdiccional y del más alto nivel, por cuanto corresponde a un juez de amparo. Luego tenemos una iniciativa del senador Omar Fayad que habla de la desaparición forzada como el delito que comete el servidor público en ejercicio de sus funciones o la persona o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o el hecho, sea del conocimiento de alguna autoridad federal, estatal o municipal, privando de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información, este asunto de los gerundios de los que ya nos ha hablado el maestro Corcuera, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, y con lo cual se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Es decir, con lo cual se impida el acceso efectivo a la justicia de las personas desaparecidas. Esta iniciativa es interesante porque ya nos ha hablado el subprocurador Betanzos de las atenuantes que se incluirán en la iniciativa que presentará el Ejecutivo de la Unión. La iniciativa del senador Fayad no establece atenuantes, no habrá derecho a conmutar la pena, ni a la concesión de la remisión parcial de la pena, tratamientos preliberatorios, libertad preparatoria, cualesquiera otros beneficios, podríamos entender incluso el juicio abreviado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y no habrá beneficio alguno tampoco para los sentenciados en caso de que sea aprobada en sus términos esta iniciativa. Bueno, la iniciativa, según expresa el senador Fayad en su exposición de motivos, toma en cuenta instrumentos de derecho internacional como la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, de la que ya nos ha hablado nuestro maestro Corcuera, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas respecto de la desaparición forzada. Realiza un análisis muy interesante de derecho comparado, por cierto, que toca el caso de Colombia y de la ley por medio de la cual se crea la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada. Un caso que estuvimos estudiando ayer, que es interesante y que menciona el senador en su iniciativa, es el caso de Argentina. La ley número 24.321 establece un certificado de ausencia por desaparición forzada. Digo que es interesante porque se trata además de una federación, la República Argentina, como todas y todos sabemos.
se expide a fin de otorgar constancia de denuncia formal con lo que se pueda tramitar en sede judicial, o sea, frente a un juez, la declaración de sentencia de ausencia por desaparición forzada. Luego está el caso de España, que es un reino aparentemente centralizado, pero que también toca el caso tanto de la ausencia como de la figura de autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acuerde, practique o prolongue cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales y por lo tanto será castigado. Evidentemente, la situación de España y en general de los países de la Unión Europea es muy diversa a la que desde América Latina se pretende regular con este tipo de leyes. Hay otros ejemplos, Chile, Venezuela. Me parece que el caso de Colombia y de Argentina que ha quedado descrito son los casos más interesantes. Luego tenemos una iniciativa del senador Roberto Gil Suárez, quien ahora preside esta alta cámara, en donde el tipo básico aparece otra vez como un tipo subordinado a la sustracción de la víctima del amparo de la ley y al impedimento para ella del ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Ya he tocado este tema que está señalado una y otra vez en el documento en perspectiva comparada. Hay en la iniciativa del senador Gil Suárez un tipo equiparado. Ya hemos platicado en esta mesa acerca de esto. Se equipara al delito de desaparición forzada de personas el someter a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa en su caso a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero cuando sea cometida por un particular. Y ahora que escuchaba yo a Santiago Corcuera en su razonamiento, recordé aquello que se decía cuando empezó a surgir la tesis alemana de la oponibilidad de la teoría y de la práctica de los derechos humanos a los actos cometidos por particulares en una situación de poder, evidentemente en una situación de poder fáctico. Hace 10, 15, 20 años, en aquellas ocasiones se ha discutido mucho por importantes teóricos del derecho, incluso por jueces constitucionales, un hecho que me parece incontrastable. Si todo mundo puede violar derechos humanos, en realidad nadie puede violar derechos humanos, ¿no? Esto puede alegarse claramente en relación con determinadas conductas, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el debido proceso. Es el Estado siempre el sujeto calificado para cometer las violaciones a derechos humanos. No me queda tan claro, francamente, aunque reconozco la sapiencia y reconozco evidentemente lo que los instrumentos internacionales señalan en el caso de la desaparición forzada respecto a las características concretas de América Latina, Santiago, porque no cabe duda que hay grupos poderosísimos, fácticos, que desaparecen personas y que, bueno, pues tenemos que poner todos los instrumentos y todos los talentos de los servidores públicos del Estado mexicano para combatir esa conducta. Coincido en que quizá no sea la mejor forma confundir los tipos penales, como quizá ayer pudiera haberse interpretado de las declaraciones de los fiscales de Colombia. En fin, es algo que está sobre la mesa y que habrá que discutir respetuosamente, así lo sugerimos desde el INACIPE, al momento de la dictaminación de estas iniciativas. El senador Gil Suárez prosigue su iniciativa hablando de encubrimiento, de obstrucción de la justicia, que me parece temas interesantes, de participación. Aquí los penalistas más ortodoxos en el INACIPE el día de ayer criticaban, creo que con algo de razón, que volvamos a sustraer de la teoría general de la participación que se encuentra en la parte general de nuestro Código Penal las reglas específicas para un tipo específico como es este. En fin, también habría que discutirlo. A mí me parece que tienen algo de razón, que la teoría general del delito y de sus figuras anejas, pues más vale que esté en una parte general de una codificación penal. Y luego la tentativa, que es en todos casos punible, dice la iniciativa, que sí establece beneficios, además, para determinadas conductas, una vez que se haya acreditado, fuera de toda duda razonable, la comisión del delito de desaparición forzada. Esto, como ya ha sido explicado en esta mesa, es importante, precisamente para dar con eficacia
y en el menor tiempo posible con las personas desaparecidas. Ahora, el artículo 6º de la iniciativa habla de otorgar facultades para investigar a los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas. Incluso facultades de oficio para mejor proveer y para ordenar el desahogo de las pruebas que se consideren necesarias. Solo apuntamos que esto, desde la perspectiva del nuevo proceso acusatorio adversarial, es muy discutible, porque como sabemos los jueces de instrucción y los jueces pesquisidores han desaparecido de manera prácticamente absoluta de nuestro nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. Por lo demás, se trata, en opinión de los expertos del INACIP, de un delito continuo, más que continuado, y que se señala también, como hacía el maestro Corcuera, que es necesario distinguir las desapariciones que no corresponden al Estado por no haber sido cometidas por servidores públicos, de aquellas que sí lo hacen y que obviamente se deben traducir en responsabilidad por parte del aparato estatal. Y luego viene ya por último la iniciativa de las senadoras Angélica de la Peña, Adriana Dávila y Laida Sansores San Román, dos de ellas aquí presentes. Para los efectos de esta iniciativa, por desaparición forzada, se entiende la conducta que ha sido ya descrita una y otra vez en esta ponencia, pero otra vez se habla ya no del objeto, sino de la finalidad, quizá mejor fraseada, por eso lo decía yo al principio, de estas conductas o la derivación de estas conductas. Con ellas se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Creo que a los defensores del acceso a la justicia, como muestra básica y definitiva de que vivimos en un Estado constitucional y democrático de derecho, este fraseo nos puede tener contentos. Hay también una serie de agravantes y se distingue en el artículo 10º de esta iniciativa el delito de desaparición forzada de aquel delito de desaparición cometido por particulares. De nueva cuenta, se entiende que si un particular priva a otro de la libertad y lo desaparece, lo sustrae de la protección de la ley. Me parece que el fraseo es parecido al interamericano, si entendí bien a Santiago Corcuera, ¿no? Porque dice, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida o de Naciones Unidas, seguida de la falta de información, sustrayéndola así de la protección de la ley. Hay también una interesante regulación de la instigación del delito de desaparición forzada por particulares. Volvemos al tema de las potestades fácticas, de las potestades bárbaras o salvajes de las que habla Ferraioli, y se hace la distinción explícita, como ha quedado dicho, entre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, de conformidad con el estándar internacional, que siempre es útil tenerlo en cuenta para evitar confusiones. El tema, que no es de esta mesa, pero que apunto aquí, de la reparación integral, ha sido regulado ya en otra ley general, la Ley General de Víctimas. Quizá habría que valorar si vale la pena volver a establecer una excepción, senadoras, a la operación de esta reparación, que tantos trabajos, Carlitos, y dolores de cabeza nos ha generado desde la operación de la Ley General de Víctimas. Por su atención, muchas gracias a todas y a todos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muchas gracias, doctor Estrada. Sigue en voz la abogada Gabriela Benítez, que viene de Alto al Secuestro Asociación Civil. Bienvenida al Senado de la República. Gabriela, por favor, le escuchamos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señora senadora. En nombre de doña Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, les deseamos expresar un saludo y una felicitación a los senadores de esta mesa que están presidiendo estos trabajos tan importantes, tan trascendentes en un momento clave para nuestro país, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos sufriendo, por lo que muchos han padecido. Doña Isabel quiere expresarles que acompaña y es empática con el dolor de las víctimas, de las familias, de las personas que han sido tristemente desaparecidas, no sabiendo y no teniendo un cuerpo a quien acercarse, con quien consolarse. Doña Isabel desea también
que estemos muy conscientes que es un delito terrible. Y es un delito terrible precisamente porque puede ser cometido por un funcionario público o por alguien que es apoyado por un funcionario público. Y la obligación de un funcionario público es cuidarnos, no dañarnos. Entonces es ahí donde debemos encontrar un elemento de agravante en las circunstancias en las que se da la desaparición. Queremos también decir que hasta este momento las instituciones gubernamentales se han visto incapaces para dar una respuesta a las víctimas. Es muy difícil, es muy complicado que una familia padezca la ausencia de quien es su sustento. ¿Y qué hacer frente a esa ausencia? ¿Qué les queda? ¿A quién recurren? Y muchas veces a quien recurren los ignora. Entonces, mientras las víctimas no sean el motor y eje central del sistema y aparato de justicia de este país, la justicia que se otorga en este país es una justicia a medias. Esta ley general debe ser una ley general que respalde precisamente el posicionamiento de las víctimas y que sancione estrictamente al perpetrador de este terrible delito. Es importante que no caigamos en un traslape de figuras jurídicas, porque la desaparición forzada por particulares pudiera entenderse o caer en el supuesto primero del secuestro. Y también tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de las penas, con el tema de las sanciones. Las sanciones deben de equipararse a la del secuestro, por ejemplo. Una desaparición forzada no puede ser sancionada con una pena menor que un secuestro, porque obviamente es mucho más grave y entonces estaríamos en un supuesto equivocado, porque entonces el perpetrador pudiera fingir un secuestro y terminar desapareciendo a la persona, porque la sanción es menor. Entonces, ese es un punto que me parece muy importante de atender. Debemos elevar las sanciones. Todas las iniciativas que de este Senado han surgido, doña Isabel enviará sus comentarios por escrito, ya los tiene preparados, y le llama la atención que las sanciones no son las mismas que ya se tienen en la Ley General para prevenir y sancionar el secuestro. Entonces, considera que es muy importante que elevemos esas sanciones y que se agraven más tratándose y que se compruebe que es un funcionario público quien comete tan terrible delito. Entonces, no olvidemos que hace varios siglos el Marqués de Beccaria nos dijo: si se destina una pena igual a dos delitos que ofenden desigualmente a la sociedad, los hombres no encontrarán un estorbo muy fuerte para cometer el mayor cuando hallen en él unida mayor ventaja. Entonces, no les demos ventajas a los delincuentes, no les demos un amparo que no se merecen, y no me refiero al juicio, sino a la tutela de una ley. Aquí debemos de estar cubriendo a las víctimas, a esas familias que sufren la angustia de no saber dónde está su familiar, qué ha sido de su familiar. Varios de los proyectos, y quiero públicamente felicitar a la senadora Angélica de la Peña, porque agrega una figura en su propuesta de la inhabilitación permanente. Me parece muy relevante, muy relevante. No podemos permitir que una persona, aunque compurgue una sanción, salga y pueda volver a trabajar para el gobierno. No, me parece que la inhabilitación permanente es una figura interesante y que es digna de ser considerada. Tenemos que ser también muy enfáticos en el tema de no hay que confundir la comisión de un delito con la violación a un derecho humano, aunque éstas vayan aparejadas. Tenemos incluso por ahí ya un criterio de un juez de distrito que dice: las consecuencias y efectos de la desaparición trascienden a dos ámbitos, como delito
y como violación a derecho humano. Debido a su naturaleza irreductible e inalterable, las personas que denuncian tienen el derecho a que las autoridades investiguen para esclarecerla como delito y, en su caso, para que sea examinada a través de un juicio penal. De la derivada obligación de las autoridades de proceder en los términos precisados, ya que las investigaciones de desaparición forzada como delito o como violación a un derecho humano son fundamentales, son autónomas e independientes. Y debemos tener muy claro que a qué se dedica cada institución. La institución que tenemos en la Procuraduría General de la República, como en todas las procuradurías, investigan delitos, no investigan violaciones a derechos humanos. Para eso existen las comisiones que para tal efecto fueron creadas. Tenemos conceptos muy interesantes en diversos proyectos y queremos que quede enfatizado que creemos y coincidimos en que una desaparición o un ataque consistente en contra de una población efectivamente es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, entrará en operación el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. No quiero aburrirlos más. Muchísimas gracias en nombre de doña Isabel Miranda de Gualas, que es una persona que lucha y que cree en que este México puede y tiene todos los elementos para cambiar desde aquí, desde México. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y le doy la palabra al doctor Carlos Ríos Espinosa, que es consultor independiente, ha hecho propuestas muy importantes en varios de los temas de esta mesa y, por supuesto, es una voz docta que seguramente nos ilustrará cómo tenemos que caminar hacia el dictamen. Por favor, Carlos, si es tan amable. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, antes que nada, un agradecimiento al Senado de la República, a estas comisiones unidas encargadas de los trabajos de la dictaminación de la Ley General para la protección de las personas en contra de la desaparición forzada. Este es un espacio para discutir el tipo penal sobre desaparición forzada, pero cabría hacer algunas anotaciones iniciales respecto de los alcances que tendría que tener esta ley. Yo quisiera adherirme a la posición del maestro Corcuera respecto de que tenemos la oportunidad precisamente de contar con un marco legal homogéneo en toda la República para combatir este horrible flagelo que es la desaparición forzada de personas en México. Y uno de los componentes precisamente tendría que ver con la homogeneización en diversos componentes de la ley, ¿no? Tiene que tener, por supuesto, un tipo penal unitario aplicable en toda la República por todas las autoridades, pero también desde la perspectiva orgánica tendrían que existir modelos homogéneos, ¿no? Y a esto me refiero al registro de personas desaparecidas que actualmente se está pues pensando incluir en la ley. Estoy viendo la última versión del anteproyecto del Ejecutivo que plantea este esquema de registro nacional, registro federal y registro estatal, ¿no? Yo fui comisionado de atención a víctimas y ahí teníamos un registro nacional, un registro federal y un registro estatal y era un merengue, ¿no? Es un merengue revictimizante para las personas de a quién le corresponde tomar el registro, no que te corresponde a ti, que te corresponde a ti, y en fin, a nosotros nos llegaban solicitudes de registro de las entidades federativas y bueno, la política del Pleno de la Comisión, con mi voto en contra por supuesto, era enviar a la víctima a la autoridad estatal en una pues, comisión que no existía, ¿no? Y en una situación que por supuesto genera la revictimización. Lo mismo ocurre con la declaración de ausencia. Yo creo que es un avance más allá, lo que ya plantea el anteproyecto del Ejecutivo, de plantear directivas, ¿no? Por lo menos se establecen como bases, ¿no? De cómo tiene que regularse el tema de la declaración de ausencia
en los ordenamientos civiles, ¿no? Pero yo creo que podemos ir un paso más allá y sí me parece que se tendría que regular el procedimiento directamente en la Ley General de Desapariciones, ¿no? Esto no tendría conflictos competenciales, porque a mí me parece que lo que establece el artículo 73, fracción 21, inciso A, pues es que el Congreso de la Unión tiene facultades para regular el tema de la desaparición forzada, y en el sentido de, esa es una facultad expresa, como facultad implícita, ¿no? Tendría la posibilidad también de hacer la regulación a nivel del procedimiento civil que se seguiría para los efectos de establecer la declaración con motivo de ausencia. Paso ahora rápido al tema puntualmente del tipo penal. Creo que yo me adheriría prácticamente a todos los planteamientos que se han hecho respecto de cuáles son las características que tiene que tener. Por supuesto, debe comprender todas las formas de detención o de privación de la libertad. Esto es entendiendo cualquiera sea su forma, legal o ilegal, ¿no? Entonces, por supuesto, debe comprender, si se dice toda forma de detención, ¿no? Cualquier forma de privación de la libertad, pero en el entendido de que esto tiene que conceptualizarse para que abarque, pues, arresto legal, la aprehensión, detención y, bueno, por supuesto, los que son ilegales, que son el secuestro y la privación ilegal de la libertad, ¿no? Tiene que tener este componente objetivo, y enseguida el seguimiento de que se debe exigir que posteriormente quien haya realizado la conducta se niegue dolosamente a reconocer esta circunstancia, y ya no se le debe condicionar a ningún tipo de finalidad, ¿no? Con el objeto de sustraerla a la acción, a la protección legal. Esto es algo que va de suyo. Si yo detengo a alguien y después niego que lo detuve, ya por ese simple hecho queda actualizado, ¿no? Y bueno, queda por supuesto sustraído a la protección de la ley, ¿no? En ese sentido, no debe estar condicionado a alguna finalidad o intencionalidad el tipo penal específico. Respecto de las penas, yo aquí sí voy a sonar disonante respecto de lo que se ha planteado acá. Yo creo que el derecho penal es un instrumento de vida también, y lo que debemos privilegiar en la regulación de la ley general es la búsqueda en vida de la persona. Si nosotros ponemos unas penas que van del 50 años mínimo, ¿no?, a 100 años, ¿no?, cualquier atenuante va a ser ridícula, ¿no? Y no vamos a privilegiar, no va a ser un incentivo para la persona condenada el proporcionar información. Entonces, yo creo que sí debemos ver la perspectiva de también cómo las penas pues son, por supuesto, lo suficientemente graves en atención a la gravísima conducta que es la desaparición forzada, pero sí que sea compatible con estándares de derechos humanos, ¿no? Y sí me parece que, para citar también a Beccaria, el planteamiento no es qué tan graves son las penas, sino qué tan efectivos somos en la persecución penal y en dar con los responsables. Evidentemente la sanción penal tiene que ser lo suficientemente grave, pero no resultar nugatoria de la posibilidad de encontrar a la persona con vida, ¿no? Ni siquiera creo que también se debe tipificar, se debe comprender dentro de los tipos penales incluidos en esta ley general la inducción para la desaparición forzada cometido por servidores públicos, ¿no? Y bueno, enseguida el tema de las conductas relacionadas con las omisiones que cometen los servidores públicos cuando tienen deberes o son garantes, tienen deberes de supervisión y vigilancia o tienen control y mando, ¿no? Se trataría de criminalizar aquella conducta del servidor público que, teniendo atribuciones de supervisión y vigilancia, de control y mando, tenga conocimiento de que alguno de sus subordinados está en el proceso de llevar a cabo conductas de desaparición forzada y no realice acciones oportunas y eficaces para impedir la consumación de dichas conductas o hacer que éstas cesen. También tendría
que existir la idea de tipificar como delito las omisiones también de los servidores públicos encargados de llevar a cabo investigaciones, que teniendo esta obligación no las hagan con la suficiente diligencia. Esta también es una obligación que establece la Convención para la Protección de todas las personas en contra de la desaparición forzada. Entonces, omitir llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre la conducta de subordinados que tuvieron como resultado la detención, arresto, aprehensión, secuestro o privación de la libertad de una persona cuyo paradero se desconoce. Entonces, eso también debería tipificarse como delito por la ley. Respecto también de las omisiones que realiza un servidor público en la cadena de responsabilidades sobre una persona cuando ésta ha sido detenida, ¿no? Como saben ustedes, nuestra Constitución política señala exactamente los momentos que se tienen que seguir cuando se detiene a una persona. Tiene que ser puesta inmediatamente a disposición de las autoridades respectivas y, bueno, por supuesto, a la brevedad posible también bajo la responsabilidad de un juez, ¿no? El Ministerio Público, cuando pretende ya llevar a cabo más actos de persecución penal. Así pues, quien omita dar un seguimiento a la cadena de responsabilidad en la detención de una persona, también debe, de una persona cuyo paradero se desconozca, también debe ser criminalizada como desaparición, esta fórmula, o anexa a la desaparición. También sería idóneo plantear la necesidad de prever delitos que están vinculados con desaparición forzada, pero que no son exactamente desaparición forzada. Por ejemplo, cuando un servidor público omite proporcionar información sobre la conducta de otros servidores públicos y conoce esta situación, ¿no? Esto también tendría que ser criminalizado, ¿no? Como otra fórmula para cubrir completamente las conductas y la protección del bien jurídico específico, ¿no? O también quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido durante el periodo de ocultamiento, ¿no?, de la persona desaparecida. Esto también tendría que ser criminalizado, lo cual está recogido en varias de las iniciativas, incluida también ya el anteproyecto del Ejecutivo, ¿no? Ahora, yo creo que ya no abundaré más en el tema de desaparición cometida por particulares, pero sí quisiera decir algunas palabras respecto de los incentivos procesales, ¿no? Creo que hay que distinguir entre las atenuantes y las agravantes de los incentivos procesales. Son dos figuras diferentes, ¿no? Las atenuantes y agravantes se dan una vez que ya se ha seguido todo el proceso, se ha condenado a la persona y estamos en el momento de la individualización de la sanción penal, ¿no? Ahí es cuando se considera la información que produjo durante el proceso. Como saben ustedes, los procesos penales y las investigaciones pueden durar mucho tiempo. Y en este sentido existen mecanismos procesales que se pueden aplicar de entrada, no solamente a aquellas personas que están siendo acusadas por desaparición forzada, sino acusadas por otros delitos, ¿no? Y en este sentido sería pertinente aprovecharse de los instrumentos que tiene el nuevo sistema de justicia penal acusatorio a efecto de precisamente propiciar la búsqueda en vida de las personas. Entonces no hay que desestimar la posibilidad de hacer reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de que en el capítulo que está dedicado a los criterios de oportunidad, que veo que prácticamente todas las iniciativas o todos los anteproyectos lo que hacen es decir, no, imposible criterio de oportunidad, no habrá criterio de oportunidad en este delito. Insisto, el criterio de oportunidad es instrumental a algo, ¿no? Hoy por hoy existe la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad cuando el imputado dé información para el esclarecimiento de los hechos. Eso ya existe hoy por hoy. Deberíamos proporcionar la posibilidad al Ministerio Público bueno, por supuesto esto tendría que tener algunas salvaguardias respecto de consultas con las víctimas, ¿no? Eso sería puntual.
para los efectos de que se aplicara el criterio de oportunidad en aquellos casos en los que el imputado da información fidedigna para encontrar con vida a la persona, ¿no? Entonces, esto es un elemento central. Se puede hacer de manera muy inicial en el proceso penal, este ofrecimiento que haga el Ministerio Público a la persona para obtener información lo más rápidamente posible, ¿no? Y esto sería un mecanismo, insisto, instrumental a lo que queremos buscar con esta ley, que es el principio axiológico fundamental, que es lo que nos interesa, es la búsqueda, ¿no? Entonces, ese sería un planteamiento específico. Ahora, respecto de los beneficios preliberacionales, creo que también para todos los delitos, incluido el secuestro, se debería admitir el beneficio preliberacional cuando la persona dé información sobre alguna persona desaparecida. Eso, por supuesto, debe hacerse una ponderación del tipo de disminución de la pena que se quiere establecer, y esto se tiene que hacer con las salvaguardas. Una de ellas, por supuesto, es la consulta estrecha con las víctimas. Eso es clave, me parece. Ahora, una palabra también respecto de las atenuantes y las agravantes, ¿no? Respecto de las agravantes, creo que está cubierto por el anteproyecto que el maestro Betanzos nos hizo el favor de compartir. Creo que tendría que añadirse que un agravante por lo que hace si la persona es desaparecida es defensor de derechos humanos. Eso sería importante incluirlo. Y si la persona desaparecida es periodista, también creo que es un componente que tiene que agregarse a las agravantes. Si la persona desaparecida es miembro de instituciones de seguridad pública, no saben ustedes, bueno, sí, seguramente muchos de ustedes lo saben, los miembros del ejército, las personas de la policía que han sido desaparecidas, realmente es una situación muy dramática la que vive el país, ¿no? Y bueno, también si la persona desaparecida es migrante o pertenece a una comunidad indígena, y bueno, por supuesto, si la persona tiene una discapacidad. Es incorrecto usar el término capacidades diferentes. Entonces sí, yo pediría que ese término no se usara y que mejor habláramos de discapacidades, que es de hecho como lo menciona el artículo, bueno, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo primero constitucional, perdón. Esa es la descripción correcta. Y las atenuantes, evidentemente, deberían establecerse cuando, por supuesto, se libera espontáneamente a la víctima y cuando se proporciona información fidedigna sobre el paradero de la persona. Esto de las atenuantes no va a funcionar si ponemos penas tan altas, ¿no? Las penas tan altas, bueno, no son consistentes con el derecho penal de un Estado democrático y tampoco es consistente con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias nuevamente, senadora. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, la mesa ha estado con cada una de sus participaciones, lo puedo decir de manera coloquial, de lujo, gracias a Gabriela, a los señores ponentes. Hay una intervención de la señora senadora Laida Sansores, por favor si le pasan el micrófono, y posteriormente también de la senadora Lucero Saldaña, eventualmente alguna pregunta a alguno de ustedes, y con eso cerraríamos. Por favor, senadora Sansores. Un comentario muy breve, agradecerles, muy interesante todos los comentarios que ustedes hicieron. Estamos muy preocupados porque esta ley realmente cumpla con todas las expectativas y no sea solo para salir del paso. Dos, un llamado a Peña Nieto, ya va tarde. Y ya las organizaciones sociales, senadores, ya están aquí varias iniciativas y todavía estamos esperando para ver cuándo llega la del Ejecutivo. Él debió haber sido el primero en presentarla, esto dado la situación del país. Y por el otro lado, creo que deben de quedar dentro de la ley, parece que fueran cuestiones pragmáticas sin sentido, pero las recomendaciones que hace el GIEI, que hizo varias en el reporte que enviaron los expertos, me parece que son muy
muy importantes para que realmente las víctimas tengan acceso a la justicia. Una, que las mismas víctimas sin tener abogado pudieran acceder a los expedientes. Son 20,000 desaparecidos y unos cuantos defensores de oficio. Me decía aquí el licenciado Rafael Estrada que esto lo deben de cumplir los asesores jurídicos victimales, pero realmente no se dan abasto. Otra, que hayan juzgados 24 horas abiertos, porque las 72 primeras horas son fundamentales para la búsqueda. Otra, que pues el juez dé las órdenes judiciales necesarias para que se puedan intervenir las llamadas telefónicas, cosa que no se hizo en Ayotzinapa, y eso no termino de entenderlo, porque hay una sábana de los teléfonos de los jóvenes y no se investigó nada acerca de georreferencia, de geolocalización, de que hubiese podido encontrarlo, porque un teléfono celular, aunque lo metas adentro de una maceta, aparece en donde está en ese momento. Entonces, esto creo que me parece importante, que no se desechen con sanciones muy graves a quienes destruyan videos, evidencias que son fundamentales. Pues ahora nadie sabe dónde quedaron los videos que tenía el C4 y que recogió Sedena. Cosas de ese tipo. Entonces, creo que estas cosas habrá que considerarlas, pues claro, el presupuesto también para que esto funcione. Y pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, senadora. Por favor, senadora Lucero Saldaña Pérez. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña. Yo creo que esta mesa ha aportado desde diferentes perspectivas, cada quien con su expertise, y que precisamente aquí está representado también el gobierno federal. Creemos que siempre lo hemos trabajado de esa forma. Sería ocioso hablar desde una perspectiva partidista. Aquí lo importante es el país y estamos abonando en ello. Por eso quiero preguntar algo que aquí lo estábamos señalando. Primeramente, bueno, las definiciones son muy importantes porque de ahí se desprende qué significa el término de desaparición forzada, de desaparición de particulares y el concepto que involucra ambas, desaparición de personas. Entonces, creo que desde el título es importante que esta ley vaya reflejando lo que engloba y lo que en el interior de la ley pudiera diferenciar para abarcar sin confundir. Y a la vez, bueno, pues la gente estaría preguntando si sale esta ley con este concurso, con esta participación, sociedad civil, grupos, expertos, gobierno, en fin. ¿Qué pasa con las desapariciones anteriores a cuando entre en vigor la ley? Yo creo que hay que contemplar precisamente el tema y me gustaría el comentario de Santiago Corcuera sobre este tema y los protocolos también de actuación que son tan importantes que a veces, bueno, ya están en tratados internacionales, ya hay avance en ello y necesitamos que la verdad y la justicia, que es lo que queremos como mexicanos, mexicanas, en todo lo que es en torno a la desaparición de personas, tenga la justicia, el acceso a la justicia misma. Así que por sus aportaciones, muchísimas gracias. Sí, ahorita Santiago contesta, primero para también contestar lo que ha planteado Laida, le doy la palabra al señor subprocurador. Por favor. Muchas gracias, senadora. En primer lugar, agradecer los comentarios que se han aportado en esta mesa. En particular, soy muy receptivo a lo que plantea la senadora Sansores, lo que plantea la senadora Saldaña, lo que plantea don Carlos y lo que plantea Santiago en función de dos temas importantes. Uno, que tiene que ver con aspectos puntuales de los tipos, que precisamente este ejercicio es una de las aportaciones que permite que el gobierno tome nota de aspectos que son bien relevantes para que el proyecto de ley sea
un buen proyecto de ley atento a los estándares internacionales y al objetivo de nuestra Constitución, que no es otro más que proteger y garantizar los derechos humanos. Las aportaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos están contenidas en esta primera parte del proyecto de iniciativa que tiene el gobierno, y por supuesto que somos sensibles a la problemática en general, en particular de este caso paradigmático de la Procuración de Justicia en México, que es el caso Ayotzinapa, que sin duda alguna da pauta de la relevancia de contar con instrumentos normativos que sean sólidos para atender esta situación, y que los esfuerzos que se han emprendido a través de las reformas que hoy van a permitir tener esta ley general también van acompañadas del proceso de los protocolos homologados que están en vigor y que, debo decir, en buena medida son posibles gracias al impulso valiente y decidido de la sociedad civil, que ha puesto este tema en la agenda pública y a la cual hoy nos debemos para dar respuestas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Santiago, si eres tan gentil. Con mucho gusto. Muchas gracias, senadora. Gracias, senadora, por sus preguntas. Con mucho gusto las atenderé. En relación con la primera que me formula respecto de qué pasa con las desapariciones cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, me voy a permitir citar, aunque más o menos de memoria, porque aquí no me esperaba esa pregunta y no traje el informe, lo que el grupo de trabajo le dijo a Guatemala tras su visita a Guatemala. Uno, recordar que la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Podría ser prescriptible en determinadas circunstancias si la ley local así lo exigiera. Por fortuna México no es así, y puede ser imprescriptible aunque se haya esclarecido el caso, etcétera. Pero mientras no esté esclarecido el caso, es decir, mientras no se sepa la suerte o el paradero de la víctima con toda seguridad, y no con verdad histórica, sino con toda seguridad, entonces el delito se sigue cometiendo. Por lo tanto, lo que el grupo de trabajo le dijo a la Corte Constitucional guatemalteca, y por fortuna la Corte Constitucional guatemalteca actuó conforme a lo que el grupo de trabajo le dijo, no sé si porque se lo dijo, pero actuó bien. Se le dijo: oiga, señora Corte Constitucional, sabemos que está en sus manos un caso de desapariciones forzadas que fueron cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del artículo del Código Penal que prevé la conducta de desaparición forzada en su legislación guatemalteca. Le recordamos, señora Corte Constitucional, que este delito es de carácter continuo o permanente, que por lo tanto, aunque haya entrado en vigor la ley con posterioridad a la fecha en la que se inició la desaparición forzada, en la medida en que la desaparición se sigue cometiendo, no habría avisos de conflicto con el principio de irretroactividad de la ley penal, porque el crimen se sigue cometiendo de manera continua o permanente, y es perfectamente posible que la conducta, que el tipo penal o la norma que entró en vigor después de que se inició la desaparición, pero que es antes de que concluyó la desaparición, se aplique. Y por suerte se aplicó en aquel caso. Entonces, no sé si esto fuera necesario ponerlo en la exposición de motivos, de modo tal que un juez no le tiemble la mano a la hora de aplicar la norma penal a casos de desapariciones que se hubieran iniciado con una detención anterior a la entrada en vigor de la ley, pero que todavía no fueran esclarecidas, o que a lo mejor hasta incluso en una disposición específica, en razón de la continuidad, de la naturaleza continua del delito, este tipo penal podrá ser aplicado así y así y así. Creo que esa parte está contestada. Luego, lo de los protocolos, gracias por preguntarme eso, porque me arrepentí no haber hecho referencia a ello. Me pareció también, es decir, es algo que está en algunas de las leyes, no recuerdo si se hizo mención en lo de la del Ejecutivo. Yo quisiera que, así como recomendé que no se deje en manos de las legislaturas de los estados la cuestión de la legislación sobre declaración de ausencia, yo también quisiera que no se deje en manos de los procuradores el que vayan a meterle mano a los protocolos homologados ya publicados, que están muy buenos. Aquí está Eliana, yo creo que la Patria le debe dar las gracias por la labor que realizó conduciendo los trabajos durante horas y horas y horas, nos estuvo chambeando ahí, y yo reconozco que por lo que se refiere a los protocolos de desaparición forzada, pues sí que le chambeamos, y creo que están
muy bien. Lo que me preocuparía es que los propios procuradores, que fueron los que ya la aprobaron, luego le vayan a meter mano y los vayan a diluir. Lo que a mí me gustaría es que los protocolos ya publicados fueran referenciados o referidos por la propia ley, diciendo: en el capítulo de búsqueda, decir, se aplicarán los protocolos homologados publicados en el Diario Oficial de la Federación en tal fecha, mismos que no podrán ser modificados más que por esta legislatura. Entonces, que se requiriera un acto legislativo para poder modificar esos protocolos, y no que los propios procuradores pudieran decir: uy, no, está muy exigente esto, no, esto hay que quitarle acá, porque no, que ya quedara por referencia incorporado a la ley el protocolo homologado de búsqueda y de investigación de desapariciones. Sería fantástico, y no dejar en manos a ver cuando se aprueben o si se modifican, no, mejor ya referenciados, o a lo mejor en un transitorio o algo así, en el cuerpo de la ley. Estaría ideal. Ok. Luego, lo de la violación por particulares, bueno, no puedo estar más de acuerdo con Rafa. El mismo grupo de trabajo lo acepta, diciendo: hombre, en el caso de la discriminación, de la violación de derechos humanos ambientales, ¿qué más que la violación de los derechos humanos laborales? Pues desde luego los particulares son potenciales perpetradores de graves violaciones de derechos humanos, pero en ciertos actos el derecho internacional e incluso el derecho penal doméstico en todas las jurisdicciones ha preferido distinguir, no porque no sea una violación a un derecho, pero ha preferido distinguir los conceptos y no confundir la tortura con las lesiones, y no confundir la desaparición forzada con la desaparición por particulares. No porque las lesiones no sean una afectación grave a la integridad física de al que se le apaga un cigarro en la piel. El dolor que recibe la persona o que percibe la persona a la que se le apaga un cigarro en la piel es el mismo si se lo extingue un policía a que si se lo extingue un particular. Bueno, yo creo que a lo mejor es más fuerte si se lo extingue un policía por la rabia que da, que un policía te esté haciendo eso, pero físicamente es el mismo dolor. Sin embargo, el Código Penal prefiere distinguirlo, porque neta es mucho más grave la tortura que las lesiones de quien viene la conducta. No es que estemos en desacuerdo, Rafa, simplemente que por una cuestión de principio, porque la desaparición forzada es un crimen de Estado, debe de distinguirse de la desaparición por particulares, además de que ese es el estándar internacional, no es porque lo diga yo, ¿verdad? Y además porque lo que digo yo nunca lo digo yo porque lo diga yo, sino porque se lo aprendí a alguien, como por ejemplo a Rafa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, es verdad. Hay que reconocer que Eliana García constaba en la Procuraduría, inició todas las consultas y posteriormente dio lugar a los dos protocolos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación por la Procuraduría General de la República y por supuesto por el Ejecutivo. Entonces van a tener que ser tomados en consideración para que queden los protocolos inmersos en la Ley General. Damos por terminada esta mesa, continuamos con la segunda. Les damos a ustedes muchas gracias de nuevo.